Los trenes son uno de los transportes más seguros del mundo y para muchos viajar en ellos es una experiencia placentera. Lamentablemente, son tantos los recorridos que se hacen que cientos de accidentes ocurren cada año. Y obviamente, cuando uno de estos vehículos colisiona, terminamos hablando de una tragedia que involucra a muchas víctimas. En este video te mostraré los accidentes de trenes más horribles del mundo. La red ferroviaria india es muy extensa y recorre casi todo el país. Además, algunos de estos ferrocarriles son bastante diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Esto es porque India tiene una población que supera los 1.380 millones de personas, y los trenes ayudan al traslado de casi 23 millones de ciudadanos cada día. Sin duda, a mayor cantidad de viajes, el riesgo de accidentes también aumenta. El más importante se dio el 10 de septiembre de 2002, cuando el tren Howrah-Rajdhani Express se descarriló en un puente sobre el río Dave, terminando con la vida de al menos 130 personas. El ferrocarril había salido con más de 1.000 personas a bordo 6 horas antes y se dirigía a Nueva Delhi en el momento de la tragedia. 15 de los 18 vagones del tren se descarrilaron y cayeron sobre las vías, mientras que los otros terminaron en el río. Después de años de investigaciones, los informes demostraron que se trató de un sabotaje en las vías. El 26 de diciembre de 2004 se produjo un terremoto y posterior tsunami que golpeó a todo el sudoeste asiático, pero no todos saben que esa misma catástrofe natural provocó el peor accidente ferroviario de la historia cuando el mar arrasó con el tren Queen of the Sea. El ferrocarril circulaba con normalidad hasta que se paró en Peralilla, una ciudad costera del sudoeste de Sri Lanka. Tras la señal de alarma por el aumento del nivel del agua, los casi 1.500 viajeros intentaron buscar distintas formas para refugiarse, sin embargo, ningún método funcionó. La primera ola separó varios vagones del resto del tren, pero la segunda, mucho más fuerte, arrastró por completo al vehículo lanzándolo contra árboles y casas, dejando solo una docena de sobrevivientes. El metro de Moscú es uno de los más grandes del mundo, ya que lo conforman 15 líneas y transporta cada día a unos 7 millones de viajeros. Además, es también uno de los más increíbles, al estar inspirado en los palacios de San Petersburgo. Sin embargo, su belleza no lo hace escapar de momentos oscuros. Así lo muestra un hecho ocurrido el 15 de julio de 2014, cuando el tren metropolitano descarriló terminando con la vida de 23 personas. Pese a que la red de Moscú ha sido blanco de muchos ataques, esta opción fue descartada y se cree que el incidente se produjo por una caída de la tensión eléctrica, que provocó un error en el sistema de señalización y la posterior detención del ferrocarril. Al tren Correo Expreso número 421, que se dirigía hacia La Coruña desde Madrid, le fallaron los frenos el 3 de enero de 1944. El ferrocarril tuvo un viaje normal, pero al no poder detenerse, chocó dentro de un túnel con una máquina de maniobras. Los vagones atascados empezaron a arder y al poco tiempo, un tren que transportaba carbón chocó contra el atasco. El resultado fue el mayor accidente ferroviario de la historia española, con más de 500 fallecidos. Pese a que los periódicos informaron al día siguiente sobre el incidente, las censuras de aquella época no solo minimizaron las cifras, sino que también impidieron a los medios seguir publicando más informaciones sobre el terrible suceso. En una lluviosa y fría noche del 2 de mayo de 1944, se produjo uno de los mayores desastres ferroviarios conocidos hasta la fecha. Aunque no hubo daños materiales, sí existió un trágico balance de pérdidas humanas. El tren número 8017 salió de la estación de Salerno, en Italia, con una gran carga de mercancías. Además de esto, también eran muchos los que se aventuraban en viajar ilegalmente para buscar la opción de una vida mejor. El problema se ocasionó porque el carbón empleado como combustible en la locomotora era de muy baja calidad, lo que provocó que libere grandes cantidades de monóxido de carbono. Los pasajeros no notaron el peligro, ya que el humo tóxico se extendió lentamente hasta llevarse la vida de 520 víctimas. En el año 2002, todo Egipto se despertó conmocionada por la magnitud de una tragedia, el más grave accidente de un tren ocurrido nunca en este país. Las fuentes oficiales cifraron en 350 personas el número de víctimas y al menos en 60 la cantidad de heridos, siendo en la mayoría de los casos personas con graves quemaduras y problemas de asfixia causado por el humo. El tren de pasajeros cubría la ruta entre El Cairo y Luxor y se incendió poco después de haber partido desde la estación central. Todo el problema comenzó cuando una garrafa de gas explotó en el quinto vagón, provocando un incendio que envolvió a casi todo el ferrocarril y reduciéndolo rápidamente hasta las cenizas.
Si bien Europa es el rey de las conexiones férreas, Estados Unidos se ha vuelto una potencia en este rubro, tanto así que es posible recorrer este país en tren. Esta red ferroviaria ofrece la posibilidad de conocer muchos paisajes naturales, pero también tiene detrás una importante historia sobre accidentes. Uno de los más conocidos ocurrió en la tarde del 22 de junio de 2009, cuando dos trenes del metro de Washington D.C. chocaron en el noroeste de ese estado, terminando con la vida de 9 personas e hiriendo al menos a 100 más. Inmediatamente después de la colisión, los bomberos y paramédicos acudieron al sitio para rescatar a los sobrevivientes y atender a los heridos, pero todo se volvió difícil debido a la gran cantidad de restos esparcidos. Eran las 6 de la tarde de un sábado cualquiera. En plena hora pico, las personas se subían y bajaban del metro de Bakú, en Azerbaiyán, para llegar a sus destinos. El caos parecía ser el mismo de siempre hasta que hubo un apagón. Se trataba de un desperfecto técnico que causó el accidente de metro más letal de los últimos años, dejando un saldo de más de 289 personas fallecidas y una cifra similar de heridos. Una chispa en un cable de un motor fue la responsable del fuego. El conductor paró el ferrocarril e inmediatamente, un cortocircuito interrumpió el suministro de luz en el túnel, mientras el fuego se extendía por los vagones. Rápidamente el pánico se apoderó de los pasajeros, siendo pocos los que pudieron sobrevivir a tan terrible incidente. Parcialmente paralizado a causa de un derrame cerebral sufrido en 2001 y desempleado a sus 57 años, Kim Dae-han fue un extaxista a quien se le atribuye el fallecimiento de más de 190 personas en Corea del Sur. Pese a recibir un tratamiento oportuno, el hombre no se encontraba satisfecho con los procedimientos médicos y manifestó en varias ocasiones sus reacciones violentas y depresivas. Fue por eso que, en la mañana del 18 de febrero de 2003, Dae-han decidió tomarse el tren 1079 en la línea 1, cargado con 2 cajas de cartón que contenían un líquido inflamable. El pánico se apoderó de los presentes, pero nada pudo impedir que el asesino utilice su encendedor para terminar con la vida de casi 200 personas inocentes. El 20 de octubre de 1975 ocurrió el que ha sido considerado hasta el momento el accidente más mortífero en la historia del metro de la Ciudad de México, cuyo saldo final fue el de 31 vidas perdidas y más de 70 heridos. El histórico choque ocurrió en la estación Viaducto de la Línea 2, sobre la calzada de Tlalpan, en la actual alcaldía Benito Juárez. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el tren modelo MP68 partió de la estación Chabacano con aproximadamente 140 pasajeros a bordo. Sin embargo, desde que inició su recorrido, la unidad fue reportando varias fallas técnicas en casi todas las estaciones. 40 minutos después de haber iniciado su viaje, el ferrocarril embistió a 70 km por hora a otro tren que se encontraba estacionado, provocando una terrible tragedia. Ahora que sabes cuáles fueron los peores accidentes de tren en la historia, dime, ¿cuál se te pareció el más horrible? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.